Buenos días. Excelentísimo señor alcalde de Getafe, don Juan Soler Espiagua, señora subdirectora general de las Artes del Libro y de Archivos de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Moyano, señora vocal asesora de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro del Ministerio de Educación, doña María Molina, señor comisario del Festival Getafe Negro, don Lorenzo Silva, señores miembros del jurado, señora vicerrectora adjunta de Cultura y Comunicación, señor concejal de Cultura de Getafe, doña Olga Lucas Torre, don Emilio Lledó, doña Solange Camagüer, miembros de la Corporación de Getafe. Señoras y señores, a todos, bienvenida. Bienvenidos a esta ceremonia que la Universidad Carlos III de Madrid se siente muy honrada de albergar. Es esta una ocasión solemne para reiterar en nombre del rector nuestra colaboración y apoyo al Ayuntamiento de Getafe, organizador del Festival de Novela Negra, que ha conquistado un reconocimiento tan merecido en el panorama literario. En esta edición ha sido premiada la novela Sabiduría Elemental de la autora argentina Solange Camagüer, que se dedica profesionalmente a la docencia y a la investigación de los vínculos entre literatura y filosofía. Literatura y filosofía están también enlazadas en el premio José Luis San Pedro, que se entregará igualmente en este acto. La conjunción de los nombres de José Luis San Pedro y de Emilio Lledó evoca en efecto unos valores del lenguaje que trascienden su uso cotidiano. Por un lado, se trata de la función artística y literaria del lenguaje y, por otro, del lenguaje como la materia prima de la reflexión a la filosofía. Pero además este premio representa el reconocimiento a la trayectoria humana individual de una personalidad intelectual sobresaliente, no solo por su esfuerzo y su trabajo, sino por su contribución a la vida social, por haberla enriquecido con obras valiosas y actitudes ejemplares. La obra del profesor Lledó ilumina la filosofía griega y propone anchos caminos para acercarnos al entendimiento de los autores clásicos y descubrir, a través de su lenguaje, otras realidades, mundos, deseos y actitudes distantes en el tiempo, pero indispensables para comprender nuestra cultura. La obra de Lledó proporciona de esa manera oportunidades extraordinarias para interrogarnos sobre nuestro propio mundo y para movilizarlo. Pero la reflexión sobre la hermenéutica y la antropología textual no ha distraído al profesor Lledó de las preocupaciones de su tiempo, porque ha vivido en el centro de su situación histórica y ha estado implicado en ella sin aislarse en ninguna torre de marfil. Su crítica se ha dirigido hacia todo lo que tiende a deshumanizar la actualidad. Por ejemplo, ha censurado los excesos del pragmatismo político o también la mediatización que insensibiliza mediante una avalancha de imágenes electrónicas que muestran tragedias de dolor y destrucción como sucesos distantemente naturales cuando son patológicos e inaceptables para quienes realmente las han vivido en primera persona. Y también ha criticado insistentemente las malformaciones de nuestro sistema educativo y en particular de nuestro sistema universitario porque merman su contribución a la cultura. Por eso, además de elogiar al profesor Lledó, debemos preguntarnos hoy, en este aula magna, hasta qué punto la universidad ha entendido y atendido sus críticas a una enseñanza asignaturesca y centrada en la preparación de los exámenes o su defensa del derecho de los estudiantes a no someterse a programas larguísimos, superficiales y estupidizadores y a escoger los profesores que realmente lo sean. No sé cómo podríamos contestar hoy a estas críticas que él formuló en la década de los 80, porque desde entonces es cierto que ha llovido mucho y se han realizado importantes cambios en la universidad. Pero estoy seguro que hay que tener muy en cuenta la idea de Lledó de una universidad que no sea una suma de planes de estudio anquilosados, sino un equipo de profesores que organiza la transmisión de los conocimientos, que los presentan a través de su propia y personal experiencia, que estimulan, señalan caminos, evitan desvíos y provocan continuamente el trabajo personal, la iniciativa intelectual y la pasión por el conocimiento. Es un ideal altísimo. Ojalá supiéramos apropiarnos de él y hacerlo nuestro cada día, y que las administraciones públicas respaldaran este empeño que es indispensable para conseguir un futuro mejor para España. Muchas gracias. Quiero ahora dar la palabra, en primer término,
al comisario del Festival de Literatura de Getafe Negro, don Lorenzo Silva. Muchas gracias, distinguidas autoridades, distinguidos amigos, ilustres premiados que nos honran con su presencia esta mañana. Yo voy a ser muy breve porque la mesa es amplia, voy a procurar sintetizar. Desde luego me adhiero a la glosa de la figura y la obra de don Emilio Lledó, que ha hecho Miguel Satrústegui. Quisiera resaltar que para el festival poder distinguir una personalidad y una obra como la suya no solo es una satisfacción, sino que además es extremadamente coherente, creo que casi tan coherentes como podemos ser, con el espíritu de un premio que lleva el nombre de José Luis San Pedro. Quiero agradecer, por cierto, la presencia de Olga aquí, un año más de Olga Lucas. Cuando concebimos este premio, lo concebimos como un premio que no solo trataba de subrayar o resaltar el valor artístico o el valor intelectual de una creación o de un trabajo intelectual. Queríamos también resaltar su valor humanístico en la línea del valor de la propia obra de José Luis San Pedro, que fue un gran escritor, pero también fue un gran pensador, fue un gran economista y fue un gran ciudadano, un ciudadano iluminador. Queríamos encontrar otros ciudadanos iluminadores. Y la verdad es que, bueno, pocos ciudadanos como Emilio Lledó probablemente podemos distinguir con este premio. Su trabajo en el campo filosófico, su esfuerzo para traer al lector, al ciudadano de hoy, el legado de los clásicos, el legado de los grandes pensadores griegos, es de sobra conocido e incomparable. Pero también su propia labor como profesor, directamente, como han podido apreciar muchos alumnos a lo largo de su larga carrera docente, e indirectamente para quienes no hemos tenido ese privilegio, pero hemos podido leer sus libros. Me parece, sin haberlo tenido como profesor directamente, sí leyéndolo, que Emilio Lledó hace bueno o honra esa manera de enseñar que el propio José Luis San Pedro definía con palabras, como siempre, sencillas, pero hondas. Les ofrezco lo que veo con mis propios ojos, por si les sirve, pero ustedes miren con los suyos. Emilio Lledó es un profesor que enseña, pero también enseña a mirar, y enseña a mirar cada uno con sus propios ojos y a ver cada uno nuestra propia verdad. Su trabajo, como es sabido, se extiende a la recuperación del pensamiento de los grandes filósofos, de Platón, de Aristóteles, y especialmente yo siempre he tenido mucha simpatía por su trabajo en la recuperación de Epicuro, ese oscuro pensador nacido en Samos y de cuya obra nos ha llegado tan poquito que rastreamos en las obras de otros, en el poema de Lucrecio, en lo que queda de unos papiros exhumados de Herculano. Curiosamente, un pensador cuyo rastro casi se esforzaron muchos en borrar y que fue un volcán, que paradojas de la vida y de la historia, un volcán cuyo oficio normal es destruir y arrasar todo con lava, el que conservó algunas de las pocas líneas originales que tenemos de él, ¿no? Un pensador que también creo que está en la línea de lo que representa el pensamiento y el ejemplo de José Luis San Pedro. Hay en su último libro, en su libro póstumo, Sala de Espera, un párrafo que no solo me hace pensar en Epicuro, sino que también me hace pensar en la obra de Emilio Lledó y me hace pensar en el espíritu de este premio y en el espíritu también de un festival como el nuestro. Habla José Luis, en un pasaje de este libro, de cómo uno de sus trabajos como ser humano y como pensador ha sido ir descreyendo de cosas, elegir descreencias, que es como las define. Es decir, poner en cuestión conceptos recibidos y a partir de ahí llegar a conclusiones personales. Y lo explica así, y quizá en sus palabras lo voy a explicar mejor. No es extraño que durante años pasemos junto a ciertas verdades sin reconocerlas, porque descreer correctamente es mucho más difícil que asumir creencias. Estas nos son suministradas en abundancia por fuentes que presumimos fiables, sobre todo en la niñez, cuando aún carecemos de sentido crítico. Salimos de la infancia prácticamente programados y después seguimos siendo acosados con instrucciones generales, lo cual será muy útil para el llamado orden social, pero muy restrictivo para desarrollar vidas personales, cuyo florecimiento exige elegir cada cual sus verdades propias. Ya sé que esta opinión la llaman relativismo y que está condenada hasta con penas infernales, pero yo no soy supersticioso, pues además los que así condenan lo hacen por pensar lo contrario, es decir,
por ser absolutistas. Algo para mí mucho más grave, porque tiende siempre a imponerse obligatoriamente en contra de la libertad de pensar. La libertad. Dice también José Luis en este libro que la libertad es algo que rara vez existe en términos absolutos, que siempre existe cualificado de alguna forma. Muchas veces de forma negativa, libertad reprimida, libertad negada, libertad mediatizada, y que es un trabajo individual convertirla en un concepto que se despliega en la vida de las personas. Voy a citar también unas palabras de Emilio Lledó que creo que recogen exactamente la misma idea y también contienen una definición de filosofía que probablemente es de las más alentadoras y desde luego de las más hermosas que yo me he encontrado. La filosofía tiene que consistir en un ejercicio múltiple de humanización y libertad. Humanización quiere decir conciencia de los límites reales de la vida, reconocimiento del carácter corporal de la existencia y reflexión inmediata y audaz sobre la estructura misma del hecho humano. Libertad quiere decir desarraigo de todos aquellos nudos ideológicos, mitos, ritos religiosos, prejuicios culturales, interpretaciones tradicionales, aposentadas sin crítica en el lenguaje y transmitidas inercialmente en la paideía y los usos sociales. El lenguaje. También está el lenguaje presente en la obra de Emilio Lledó y buena parte de su mérito está en el manejo del lenguaje. Frente a otros filósofos que se caracterizan por lo que él llama en algún momento densidad expresiva, la manera de enseñar la filosofía de Emilio Lledó es inmediatamente accesible. No voy a decir que sea siempre sencilla, porque no siempre los conceptos son sencillos y porque el pensamiento requiere un cierto esfuerzo para serlo, pero siempre hay claridad y siempre hay naturalidad en la forma de expresar. Por tanto, creo que este año tenemos un premio San Pedro magnífico y estamos, desde luego, desde el festival encantados de tenerlo. Voy a decir unas breves palabras también sobre nuestra otra premiada, Solange Kamauer, escritora argentina que con una novela que suscitó la unanimidad del jurado del premio Ciudad de Getafe de novela negra, se convierte en la primera ganadora transatlántica de nuestro certamen, cosa que nos hace especialmente felices porque nos sentimos desde este festival como habitantes de una única patria común, que es la patria del español, la segunda lengua del mundo, por detrás del chino mandarín y por delante del inglés, siempre hay que recordarlo, y esto está pacíficamente admitido porque nos referimos a lenguas que son lenguas maternas. Esa segunda lengua del mundo que normalmente ponderamos, que muchas veces ensalzamos en huecas proclamas institucionales y que, sin embargo, seguimos teniendo pendiente la tarea que importa, la tarea de verdad, la tarea que se traduce en que todo aquello que alguien escribe en castellano pueda ser leído inmediatamente por cualquiera que lee en castellano. Esa tarea, que es la tarea importante, a día de hoy distamos mucho de haberla completado. Creo que aportar en ese empeño común, que es un empeño que enriquece a todos los que hablamos este idioma, que no enriquece a ningún país frente a otro, que enriquece a los habitantes de esa gran patria sin fronteras que es un idioma y que es un idioma tan grande como el nuestro, en esa tarea inmensa, una pequeña piedrecita que podemos aportar es que una argentina que escribe y vive al lado del Río de la Plata, del que acabo de volver la semana pasada y todavía lo tengo aquí grabado en las retinas, sea recibida con naturalidad como una autora que tiene que decir cosas a los lectores españoles y al lector que en cualquier lugar del mundo quiere o desea leer en esta lengua. Aparte de ser una magnífica escritora, nos ha servido una muy original recreación del género negro en su novela, que les exhorto a que lean. Y nada más, quiero agradecer una vez más a la universidad que nos acoja, a todos nuestros demás cómplices que están también aquí en esta sala y que, por no cansar, no voy a mencionar uno por uno. No sería posible hacer un festival como es Getafe Negro si no tuviéramos la suerte de haber contado desde el principio con tantos y tan buenos amigos. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra la señora vocal asesora de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro del Ministerio de Educación, doña María Molina Álvarez de Toledo. Excelentísimo señor alcalde don Juan Soler, señor vicerrector de Cultura y Comunicación de la Universidad Carlos III, que nos acoge hoy, don Miguel Satrústegui, señora subdirectora de Bellas Artes del Libro y de Archivos de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Moyano, señor comisario del Festival Literario de Getafe,
don Lorenzo Silva, don Emilio Lledó, doña Solange Camauer, amigos todos. En representación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y en particular de la Secretaría de Estado de Cultura, para mí es un honor participar hoy en este acto, en el marco de un festival que apoyamos, en el que nos satisface al colaborar. Es un honor para nosotros. En este acto de entrega de los premios del premio José Luis San Pedro, en homenaje a su figura, y del premio a la mejor novela negra, Ciudad de Getafe. La Secretaría de Estado de Cultura aspira a promover y difundir las letras, el libro y las revistas culturales y a fomentar la lectura, pero también a estimular y a recompensar la creación literaria a través de la convocatoria de premios y de su concesión. Por eso, desde el principio de su creación y puesta en marcha, apoyamos la idea de que se creara dos premios como estos de esta envergadura en el marco del festival. Consideramos que los premios sirven para recompensar al galardonado, pero también para difundir y dar a conocer su obra con mayor profundidad y a un mayor número de personas, de ciudadanos. No solo la obra, sino su personalidad, su aportación a la cultura y a la sociedad. Son importantes porque suponen un reconocimiento y buscan prestigiar la labor creadora y también fomentar la lectura, incitar la lectura, animando a otros creadores y a nuevos lectores. Por eso, para la Secretaría de Estado de Cultura es muy importante el fomento de la lectura, es uno de los ejes estratégicos más importantes, pues es la herramienta fundamental de acceso a la cultura, al conocimiento y a la participación. Don Emilio Lledó nos ha demostrado en su obra cómo la lectura es no solo un instrumento y vehículo del conocimiento, es mucho más, cómo nos enriquece, nos nutre. Él nos ha explicado cómo pensamiento, reflexión, memoria, libertad y democracia están íntimamente unidos. Y lo ha hecho con una sencillez y una claridad, como decía el comisario, asombrosas. Además, ha hecho una apasionada defensa de la lectura, una reivindicación de la educación como valor central, valor supremo, y de la cultura como virtud a la que debemos de aspirar y como distintivo humano. Él no se ha acercado a la cultura clásica, como se ha dicho antes. Estoy abundando mucho, pero quiero resaltarlo también en nombre de la Secretaría de Estado. Ha dedicado su creación, su pensamiento a ello, a la filosofía, a la ética, al lenguaje. Su aportación, por tanto, le hace muy acreedor de este premio. Su aportación y su compromiso con nuestra sociedad. Puede decirse incluso que su pertenencia a nuestra sociedad nos prestigia a nosotros, porque es un faro que nos ilumina y que nos inspira. Es una llama viva de sabiduría que debemos de emular. Enhorabuena, por tanto, en nombre del Secretario de Estado de Cultura, a don Emilio Lledó, la más calurosa y cordial. La novela policíaca es un género que es muy popular y es muy predilecto de muchos lectores y sirve normalmente para iniciar a jóvenes lectores. Y no por ello no me quiero meter en una polémica, deja de ser un género menor. Es un género que ha producido un número muy importante de obras maestras y que además se dice que es un laboratorio para los investigadores del alma humana, para los filósofos, para los psicólogos, los semiólogos, porque indaga en lo más profundo del ser humano y en los vicios, la violencia, el crimen, también en la búsqueda de la verdad, por la labor que hace el detective. Por eso nos satisface colaborar con este festival y también dar la enhorabuena a la premiada con el premio Estrella. Felicidades también en nombre de la Secretaría de Estado, doña Solange Camauer, por su obra excelente que ha suscitado, como ha dicho el comisario, la unanimidad. Sabiduría elemental, tiene un título muy evocador. Esta escritora y filósofa argentina que ya tiene una destacable trayectoria y que también es una escritora comprometida. Nos honra que se le otorgue, se le conceda este premio, lo celebramos y además, como se ha dicho, una escritora argentina de Hispanoamérica, territorio con el que compartimos un espacio cultural tan importante que debemos celebrar, por tanto. Y aprovecho por último, y siento haberme extendido tanto, para felicitar al alcalde por su compromiso con la cultura, a la universidad y a todos los organizadores y en especial al comisario, por el acierto de todos y buen hacer en este festival que está sirviendo de plataforma de promoción y difusión de la literatura y no solo porque trasciende, está promoviendo otras manifestaciones culturales y está reflexionando sobre problemas que nos preocupan como seres humanos. Enhorabuena y muchas gracias a todos. Siento la extensión. Bien.
Tiene ahora la palabra la señora subdirectora general de Bellas Artes del Libro y de Archivos de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Moyano. Hola, buenos días a todos. Excelentísimo señor alcalde, vicerrector de la Universidad Carlos III, comisario del festival, María. Hoy la Comunidad de Madrid, en este acto, se une al homenaje que el Festival de Getafe Negro rinde a la figura de José Luis San Pedro. El alma de este premio, que lleva su nombre, y también al género de novela negra en el otro premio que hoy celebramos, el Premio Ciudad de Getafe, ambos convocados en el marco del Festival de Getafe Negro, festival que ha recibido el apoyo de la Comunidad de Madrid desde sus comienzos en el año 2008. En el año 2009, Getafe Negro crea el Premio José Luis San Pedro, que se concede a autores que han acreditado en su trayectoria, dentro de cualquier género literario, un nivel de excelencia, innovación y originalidad sobresalientes, teniendo además en cuenta sus valores humanistas. Hoy me congratula felicitar como galardonado de este premio a José Luis San Pedro, a don Emilio Lledó, que ha sido acreedor del mismo por su destacada labor como filósofo, profesor y ensayista, por su obra de interpretación en torno al pensamiento griego clásico, al lenguaje y a las relaciones entre filosofía y sociedad como teoría y praxis. No vamos a descubrir nada conmemorando o recordando los premios que ha recibido Emilio Lledó a lo largo de su vida. Recordemos el Premio Nacional de Ensayo, el Premio Internacional Menéndez Pelayo, el reconocimiento a su trayectoria como investigador y docente, el Premio Fernando Lázaro Carreter, el de la Fundación Germán Sánchez Rupérez y el Premio María Zambrano. Sin embargo, hoy nos gustaría resaltar particularmente la recopilación que ha efectuado en su última obra, Los libros y la libertad, en la que trata en especial sobre una de las manifestaciones esenciales de nuestra capacidad de crear, que son los libros. Me gustaría utilizar las palabras del propio Emilio Lledó cuando define el libro como un recipiente donde reposa el tiempo, una prodigiosa trampa con la que la inteligencia y la sensibilidad humana vencieron a esta condición efímera y fluyente que llevaba a la experiencia de vivir hacia la nada del olvido. Creo que nadie mejor que él ha definido una actividad que nos reúne a todos, nuestro amor al libro. Pero me gustaría también felicitar a la segunda galardonada de este día y que hoy nos reúne aquí con el Premio Novela Negra Ciudad de Getafe. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que ya una distinción suficientemente asentada en el panorama literario español y, en particular, como referente al género negro nacional. Baste recordar para ello las 300 obras que se han presentado al concurso y la repercusión que tiene cada vez más este tipo de literatura que distingue y que premia a nuestra galardonada de hoy. En esta edición, la distinguida ha sido la escritora y filósofa argentina Solanka Mauer por su novela Sabiduría elemental. Lorenzo Silva, comisario del certamen, la ha calificado acertadamente cuando habla de ella como de una novela inquietante donde el rigor estilístico y la ambigüedad moral de los personajes dan sustancia y densidad a la intriga. También me gustaría reseñar dos elementos añadidos, pero muy relevantes, que distinguen el premio de este año. El primero, que nuestra galardonada es la primera mujer que obtiene este galardón, lo que viene a significar el cada vez mayor empuje de la mujer como autora en este género. En segundo lugar, es que la novela, y cosa que ya han mencionado mis compañeros de mesa, está escrita en un español, pero en esta ocasión un español de Argentina, elemento que sin duda enriquece la trama, con los giros, modismos y expresiones del otro lado del Atlántico. Por último, quiero recordar una vez más que la contribución al impulso literario con iniciativas como Getafe Negro es una de las líneas prioritarias que venimos manteniendo desde la Comunidad de Madrid. En esta circunstancia nos va a servir para mejorar en la creencia de que solo avanzando juntos podemos ofrecer a los ciudadanos los mejores servicios y los mejores estímulos para la lectura.
Y sin más, concluyo felicitando en primer lugar al vicerrector de la Universidad Carlos III por su hospitalidad y por su acogida en estas instalaciones, al resto de las instituciones participantes en este Festival de Getafe Negro y sobre todo a Lorenzo Silva, comisario de este certamen, por el acierto en su labor de destacar los temas candentes de nuestra época y por un programa anual de literatura de género que ha sabido ganarse la fidelidad del público y el reconocimiento de autores y editores. Y por último, agradecer y felicitar de nuevo al Ayuntamiento de Getafe su visión y su confianza en este festival que sitúa a esta ciudad en un lugar de honor en España. Gracias. Madrid llega a su 7ª edición con Japón como país invitado, celebrando también los 400 años de relación entre España y Japón, con una serie de propuestas comprometidas con el género y nuestra realidad social y política, en la que se contará con más de 90 participantes. Cada año este festival va viendo cómo aumenta su proyección nacional e internacional y es un claro ejemplo de cómo el apoyo institucional sumado a iniciativas privadas apuestan por un proyecto que en principio pudo parecer arriesgado y que acaba siendo un referente dentro y fuera de nuestras fronteras por su organización y contenido sólido y honesto. Entre las más de 70 actividades que se celebrarán estos días, hoy tiene lugar una de las más entrañables. Por un lado, hoy se premia el talento y la apuesta por la literatura a través del Premio de Novela Negra Ciudad de Getafe, que llega a su 18ª edición, que se dice pronto. Por otro, el recuerdo al añorado José Luis San Pedro y el premio que lleva su nombre a una persona que por su trayectoria merece la distinción que en años anteriores obtuvieron el propio San Pedro, Francisco González de Ledesma, Joaquín Leguina y Andrés Sorel. Paso, por tanto, a presentar los premios de este año. La 18ª edición del Premio de Novela Negra Ciudad de Getafe 2014, que pretende reconocer la creación literaria y a nuevos valores del género, ha recaído este año en Solange Kamauer. Kamauer es licenciada en Filosofía y becaria del doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Su primera novela fue Las delicias del jardín. Más tarde publicó las novelas Amores velados y El hijo. Ha coordinado el espacio cultural de la Asociación Civil Diagonal, que trabaja con gente desocupada. Entregan el premio el excelentísimo señor alcalde de Getafe, don Juan Soler Espiaúa, y el señor vicerrector de Cultura y Comunicación de la Universidad, Miguel Satrústegui. Recoge el premio doña Solange Kamauer. Muchísimas gracias. Me gustaría decir unas palabras. Ay, sí, por favor. Gracias. Bueno. Lo primero es decir que estoy muy, muy feliz por haber recibido este premio y por eso quiero agradecerle al jurado del Premio de Novela Negra Getafe 2014. Quiero agradecer que hayan elegido mi novela Sabiduría Elemental. Agradecerle entonces a Lorenzo Silva, a Ramón Pernas, Marta Sanz, Fernando Marías y a Esperanza Moreno. También agradecer a las autoridades del Ayuntamiento y a los organizadores del festival que me han hecho sentir muy bien, la verdad. A la editorial EDAF, a José Antonio Fossati, al Corte Inglés y al resto de los auspiciantes. Quiero decir también que España es un país muy querido por mí y por muchas razones. He visitado este país muchas veces y he disfrutado de los paisajes, de la cultura, de los libros españoles, de la calidez de su gente. Mi querida amiga Carmen Jardón y su marido Luis Rodríguez viven aquí y me reciben siempre con muchísima generosidad. España también es muy querida precisamente
por la familiaridad tensa de un idioma que compartimos y no compartimos a la misma vez. Eso es muy interesante, se ha dicho aquí, ¿no? Como si también, digamos, la profunda relación entre Argentina y España estuviera cifrada por cierta extranjería, por cierto extrañamiento, ¿no es cierto?, que sentimos cuando nos escuchamos, incluso cuando leemos. Ahora mismo podríamos hacer una lista de palabras, de frases y de giros que no terminamos de comprender del todo bien, a veces nos hacen sonrojar, otras veces no terminamos de entender, en fin, hay ciertas cercanías y distancias que son muy interesantes para compartir, para seguir pensando en nuestro querido idioma, ¿no? Este idioma, este castellano que define nuestros sentimientos y nuestras ideas. Y ahí el profesor Lledó conoce el tema perfectamente, ¿no? Por otro lado, esta lista de palabras en las que nos entendemos y no nos entendemos, a veces podría ser pensada como una lista de bromas que se comparten también entre amigos muy cercanos y muy queridos. Además de la cultura, el idioma y los amigos españoles, España es muy importante para mí porque mi familia materna es de origen asturiano. Y quiero recordar en este momento a una mujer muy importante en mi propia vida, es Sinforosa Cuenco de Fano, que es mi tatarabuela. Nació en 1850 en el pueblo de Arriondas y tuvo 7 hijos, de los cuales mandó 6 a la Argentina. Yo a veces pienso en ella y pienso que se arrancó esos hijos del cuerpo y los envió lejos para que vivieran, ¿no? Ella es una figura muy importante para mí. Tengo una foto, por supuesto no la conocí, pero tengo una foto de ella en mi escritorio, así que me acompaña siempre. Yo me imagino que esa mujer fue una mujer dura, tenaz, pero también muy admirable, y a ella quiero dedicarle el premio. También quiero dedicárselo a mis tíos bisabuelos que tuve la suerte de conocer en Buenos Aires y que facilitaron muchísimo mi infancia y que de alguna manera y en forma lateral aparecen en mi novela Sabiduría Elemental. A ellos y también a Mariano Vergara Egui, que me acompaña siempre con ternura y con inteligencia, les dedico este premio. Estoy muy contenta y muy emocionada. Por último, también me gustaría decir que me siento honrada de compartir este momento con el profesor, no voy a decir filósofo, ya me advirtió, Emilio Lledó. Y querría indicar, al menos brevemente, que filosofía y novela negra y novela policial comparten inesperados intereses. La indagación en el alma humana, de la que se habló, y también la ilusión de verdad, ¿no es cierto? Hay ahí una coincidencia muy profunda entre estas dos líneas de pensamiento. Esa ilusión de verdad, esa verdad que explicaría las alternativas de vida y muerte, que es el destino común, ¿no? Pero también la verdad de las pasiones, y que en este caso, en mi caso particular, es hoy de una profunda alegría. Y por eso se los agradezco. Muchísimas gracias. Para presentar el premio José Luis San Pedro, cedo la palabra ahora de nuevo a doña Tacha Romero. Gracias. El festival creó el premio José Luis San Pedro, inspirado en los valores de tan insigne profesor y escritor, para reconocer de igual modo a aquellas personas cuyos valores literarios y humanísticos así lo merezcan. Fue en la Universidad Carlos III donde nació, y es aquí donde se celebra una vez más, donde su nombre y su presencia perduran. El premiado de este año también ha estado estrechamente ligado al ámbito universitario. Va a recibir el premio especialmente diseñado por el artista Demo, Eladio Mora, un artista toledano afincado en Getafe.
y quien va a recibir este galardón es Emilio Lledó, que fue elegido académico de la lengua en 1993 y desde 1994 ocupa el sillón L minúscula. Es catedrático de Historia de la Filosofía, enseñanza que impartió en Alemania y España, tanto a alumnos de bachillerato en institutos públicos en Valladolid como universitarios. En su último destino como profesor, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ha sido vicerrector. Es doctor honoris causa por las universidades de La Laguna, de las Islas Baleares y de Lleida y miembro vitalicio del Instituto para Estudios Avanzados de Berlín. Gran parte de su actividad docente se desarrolló en la Universidad Alemana de Heidelberg. Ha publicado, entre otras obras, Filosofía y lenguaje, Lenguaje e historia, El epicureísmo, El surco del tiempo, Elogio de la infelicidad, La filosofía hoy, Filosofía, lenguaje e historia, y Los libros y la libertad. También ha escrito numerosos artículos periodísticos y, entre otras distinciones que ya ha comentado Isabel Moyano, es hijo predilecto de Andalucía, ha sido condecorado asimismo con la Cruz Oficial de la Orden del Mérito de la República Federal Alemana y Emilio Lledó es, en definitiva, un hombre que ha pasado toda su vida defendiendo la educación, la palabra, la libertad. Y con este premio se quiere reconocer ese compromiso con el pensamiento, con la literatura y con la defensa del lenguaje. Entrega el premio doña Olga Lucas Torre y rogamos a Emilio Lledó que suba a recibirlo. Un fuerte aplauso. Antes de entregarle el premio a Emilio Lledó, quisiera una vez más, un año más, agradecer a todas las instituciones y personas implicadas que hacen posible que Getafe Negro perviva, incluso en estos tiempos donde al parecer no hay dinero. Yo creo que si lo hay, lo que pasa es que está desubicado, pero desde luego para la cultura casi siempre falta. Y es muy importante. Y también agradecer que un año más me ayuden en mi ardua labor de que la memoria de José Luis San Pedro, su pensamiento y su legado permanezca vivo. En ese sentido, no podrían ustedes, felicidades al jurado que lo haya otorgado, no podrían ustedes haber elegido a mejor persona, que en cierto modo es como el relevo, el testigo de José Luis San Pedro. Muchas gracias a todos. Bueno, yo no sé qué decir, porque se ha dicho casi todo, con tanta generosidad y con tanto entusiasmo y con tanta inteligencia, no por el autor al que se dirige, sino por la sensibilidad de los que han hablado antes que yo, que me encuentro en un verdadero apuro. Porque no sé si yo soy ese que habéis dicho y si tiene que ver algo ese con vuestro pensamiento. Pero dicho esto, y permitidme también que salte de las obligaciones oficiales, porque no quisiera dejar ningún nombre fuera, pero es tal mi agradecimiento y tal mi emoción que acepten ustedes, todos los que hacen este maravilloso concurso y este maravilloso premio y esta maravillosa semana de interés por la literatura, por la lectura, por los seres humanos, por la vida, por los problemas de la vida, por la educación, por la cultura y sobre todo por el pensamiento y por la libertad de pensamiento y la creatividad. Permítanme pues que con estas palabras levemente retóricas, pero no son retóricas porque son enormemente sinceras, me sima de tener que dar tantos agradecimientos como realmente conforman ahora este momento. Y estuve pensando, voy a ser muy breve, por supuesto, porque se me ocurrían muchas cosas. Primero porque yo soy un gran lector y en mi familia también se es muy lector de la literatura y además de la literatura policíaca.
Y por lo tanto, pues me encuentro también que ese tema tiene que ver con mi propia experiencia de lector, con mi propio deseo del cultivo del lector y de la lectura. Pero estuve dando vueltas a qué decir sobre José Luis San Pedro, que es no solo el amigo entrañable de muchos años de amistad, sino un ejemplo de ciudadanía, de literatura, de ciencia también, porque es curioso. Yo me resisto a que me digan de mí el filósofo Émile Lledó, eso parece una cosa así muy pomposa, muy fuera de la realidad. Y cuando la filosofía siempre ha estado en la realidad, ha estado en la vida. Pues bien, de José Luis San Pedro también se puede decir el gran economista. Pero lo más importante de él realmente era todo ese otro aspecto que a través de la economía tocaba la vida, tocaba la realidad, tocaba el mundo. Eso sí, en el tema o en el momento de agradecimientos quería hacer una mención a que me encuentro como en mi casa, porque me he encontrado con viejos amigos, Miguel, Isabel, y amigos no solo de la realidad, sino de la lectura también, como Lorenzo y como todos los que estáis aquí y tenéis que ver con esto. Pero permitidme solo dos breves cosas que no puedo por menos de mencionar en homenaje, en honor, en recuerdo a José Luis San Pedro, a mi gran amigo José Luis San Pedro. Yo creo que la memoria es una forma de inmortalidad. La memoria es la verdadera forma de inmortalidad. Y entonces en mi memoria quisiera destacar dos encuentros, dos momentos de la amistad con José Luis San Pedro. El primero tiene que ver con una antigua conversación en donde él y yo hablamos sobre qué era la amistad, qué es la amistad. Y hay un texto que tengo aquí delante, pero solo resumo, un texto famoso de la Ética Nicomaquea de Aristóteles, que dice: la amistad es, y ahora como no están de moda las lenguas clásicas, permitidme que lo diga en griego, anankaiotaton eiston bion, lo más necesario de la vida. Y yo hablaba con José Luis, la frase es hermosísima, lo más necesario de la vida. Pero de pronto nos pusimos a pensar en qué consistía su necesidad, en qué era lo más necesario de la vida, la amistad. Porque aparte de la belleza de la frase, Aristóteles nos incitaba, nos estimulaba a pensar en qué consiste esa ananke, en qué consiste esa necesidad. Y en el eco de ese libro maravilloso sobre la amistad, el libro 8 de la Ética Nicomaquea, surgen varios temas que yo solo voy a mencionar, mejor dicho, voy a puntualizar. El tema de la bondad. Para ser amigo hay que ser bueno, hay que ser justo. Cuando hay un texto también del mismo Aristóteles que dice, cuando se es amigo de la vida, cuando se es amigo de las cosas, cuando se es amigo del mundo, cuando se es amigo de los otros seres humanos, apenas hace falta la justicia. Porque la justicia era, como saben, la amistad secularizada. Lo primero que hicieron los seres humanos al conocerse, al sentirse, al verse, fue amarse. Por eso la filía, la amistad, era lo más necesario de la vida, porque era el impulso que llevaba al otro. Y después, en la evolución de la cultura griega, en la evolución de la historia griega, se secularizó la amistad. Se trivializó, en el sentido mejor de la palabra, la amistad y se hizo justicia. Para la democracia, la justicia era una forma de amistad. Pero al lado de la amistad con la que
o sobre la que no discutí, sino dialogué largamente un inolvidable día hace ya muchos años con José Luis, también hablamos de la educación. O sea, la amistad había que educarla. La amistad no solo es un impulso afectivo, efectivamente lo es. Como sabéis, hay dos grandes vectores en la vida humana. El logos, el ser humano es un animal, un son, que mueve la lengua y crea sentidos. Es el único animal mamífero, la famosa definición aristotélica, son, logon, echon. Esa es la gran definición del ser humano. Un animal mamífero que da sentidos, que mueve la lengua y no solo emite sonidos incoherentes o ininteligibles, sino que crea una voz, la palabra es griega también aristotélica, una foné semántique, una voz con sentido, una voz semántica. Pero esa voz semántica se educa. Esa voz semántica, aparte del impulso ese de comunicación, está metida en la otra beta de la vida humana, que es el mundo de los afectos. O sea, estamos partidos entre el logos y la filía, entre la comunicación intelectual y la amistad, entre la transmisión del mundo y el amor al mundo. Y eso se educa. Y aquí tendría que referirme al segundo tema sobre el que yo hablé con José Luis en otro momento inolvidable de mi vida. Y era el tema de la educación, de la creación de la amistad educativa, de la creación de la amistad y de la creación de la educación. Y yo creo que es el tema central de nuestro tiempo. Por eso hay un texto, ahora se habla tanto de economía, todo es economía. Y precisamente recibiendo un premio con el nombre de José Luis San Pedro, tendría que hacer honor a esto. Pero él estaría de acuerdo conmigo cuando en un texto inolvidable de las leyes de Platón se dice, antes ya Aristóteles nos había prevenido, el educar exclusivamente en la pasión económica es de personajes de ínfima categoría. Es terrible. Es un texto de la Política, libro octavo, 1338b. El buscar por todas partes lo útil, lo utilitario, es típico de almas innobles y sin libertad. Fijaros, lo dice Aristóteles. Pero Platón añade que hay tres categorías en la vida humana. Primera, la económica. Hay que alimentarse, hay que vivir, hay que respirar aires puros, en fin, todo eso que tiene que ver con la naturaleza, con lo que facilita la vida de la naturaleza, que es el segundo lugar, la vida de nuestro cuerpo, el segundo estadio. Pero el estadio fundamental no es ni la economía, la organización de los bienes, ni la organización solo del cuerpo, que eso estaría en segundo lugar, sino la del espíritu, la del nous, de la inteligencia, la de la psique, la del alma. Y por lo tanto el trasponer esos temas, mejor dicho, esos tres niveles, y poner por encima lo económico y por debajo la educación, la cultura, etcétera, es una corrupción, y las sociedades que no se dan cuenta de eso, estoy parafraseando textos griegos e incluso kantianos también, las sociedades que no se dan cuenta de esto están condenadas a la perdición, van al abismo. Y por eso, permitidme, y acabo, permitidme que, que lea dos textos que tienen que ver con la amistad política, y por supuesto también con la educación de la política, o en la política. Que la educación en la política es la educación en la solidaridad.
El primer texto es de la República de Platón y dice que a los ciudadanos que tienen realmente interés por el pueblo, interés por los otros, interés por la ciudad, interés por la sociedad que les acoge, les está prohibido tocar oro ni plata y no pueden entrar bajo el techo que cubran estos metales, ni llevarlos sobre sí, ni beber en recipientes fabricados por ellos. Tiene una cierta ternura el texto de la República. Si obran así, se salvarán ellos, si no se hacen caso a todo esto, y salvarán a la ciudad. Pero si adquieren tierras propias, estoy citando a Platón, leyendo a Platón la traducción del texto griego, casas, dineros, se convertirán, en lugar de amigos de sus conciudadanos, en odiosos déspotas y embaucadores. Pasarán su vida entera aborreciendo y siendo aborrecidos. Psicológicamente es hermosísimo el texto, creo. Conspirando y siendo objetos de conspiración. Temiendo mucho más a los enemigos de dentro que a los de fuera. Y así correrán, y esto es lo grave, derechos al abismo, ellos. Pero lo más triste es que arrastrarán a la ciudad con ellos. Y el segundo texto, puesto que ahora, en fin, conviene, eso sí, que los filósofos, los que sean verdaderamente filósofos, nos proporcionen un poco de sabiduría. Quiero decir, filósofos somos todos. La primera línea de la metafísica de Aristóteles dice que todos los seres humanos tienden por naturaleza a mirar, a ver, a entender, a saber. O sea, todos somos filósofos. Y por lo tanto, si los filósofos, y eso, uno de los dos últimos, los dos textos que quiero leerles y con esto acabo, si los filósofos no pueden proporcionar ninguna sabiduría a la comunidad, los filósofos, los escritores, los novelistas de novela negra y novela blanca, los novelistas, los que manejan, quieren, transmiten, piensan, elaboran el lenguaje. Si estos seres, estas personas, estos ciudadanos no iluminan a sus conciudadanos, dejaremos las letras, dejaremos el lenguaje en manos de hechiceros, de timadores y de criaturas del submundo intelectual que hay abundantes. Y luego, y ya que estamos en una universidad en donde encuentro como vicerrector a un viejo amigo, permitidme, y no me acordaba, me da casi vergüenza, homo homini sacra res, qué maravilla de lema, no me acordaba de eso, y debería de acordarme por varias razones. Pero ahora no tengo más remedio, puesto que estamos en la universidad, de mencionar algo que me preocupa, que me inquieta, que me desazona. Y es esa obsesión. He visto anuncios de universidades privadas. Estamos en un país democrático y uno tiene derecho a decir lo que opina, aunque se equivoque. Me sorprende, casi me escandaliza, que haya universidades privadas que digan nada más que estudies aquí ya encontrarás una salida en la empresa. Eso me parece una aberración monstruosa. Y como yo no tengo autoridad para decir, aunque veo que es una aberración, hay que dejar que los estudiantes se encarnicen con lo que estudian, con la química orgánica, con la anatomía patológica, con la filosofía, con lo que sea, con la psicología, con la historia antigua. Déjalos 5 años, déjalos como una especie de parking durante 5 años, que se olviden de lo que les espera, que ya se ganarán la vida. Y hay un texto que no voy a mencionar, pero que siempre me ha afectado, de Guillermo de Humboldt, el gran creador de la Universidad de Berlín en 1810, que dice, los estudiantes tienen que estar con soledad y con libertad, pero no obsesionarlos con otro tipo de cosas para después, ¿no? Que en el entonces de su trabajo sean capaces de enamorarse, de sentir filía por esa educación que aspiran. Y acabo con un texto de Walter Benjamin, que me parece un prototipo de
de texto que debería de presidir en todas las universidades de nuestro país. Al orientar, dice Walter Benjamin, desde un principio a los estudiantes hacia fines profesionales, se deja necesariamente escapar como algo estimulador el poder inmediato, vivo, alegre de la creación. La misteriosa idea, la negativa idea, la negativa teoría, la negativa tiranía de la profesión es una falsificación para la juventud. Lo que tiene más terrible es que todas esas falsificaciones de la profesión llegan al centro de la vida creadora, aniquilándola. Desde que la vida de los estudiantes está sometida a la idea de utilidad y de profesión, semejante idea excluye la educación, la ciencia, la sabiduría, el futuro y el conocimiento. Porque no se trata, claro, de consagrarse a un nivel que aleja del triste camino de la seguridad burguesa. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a proceder ahora al recital de poesía japonés, haiku, a cargo de la poetisa doña Julieta Valero. Voy a acompañar a Julieta Valero también y queríamos hacer, dado que este año el país invitado es Japón, queríamos hacer un pequeño homenaje a esta forma de verso japonesa, y les anuncio también que después no se habrán vuelto locos, recitaremos 2 veces cada haiku, que es como hay que hacerlo. ¿Vale? Buenos días. El haiku es parte fundamental del legado y tradición japoneses y es una de las artes poéticas que ha fascinado con mayor fuerza siempre a la conciencia occidental. Más que una estrofa o una disciplina creativa, el haiku constituye, a partir del reflejo que produce la naturaleza en el ser humano, del asombro, un entrenamiento perceptivo, un proceso de autenticidad y de extinción de la vanidad. Es lo que aparece cuando tú desapareces. En última instancia, es un verdadero camino espiritual. Lo definía Basho, uno de sus grandes maestros, como lo que está sucediendo en este lugar, en este momento. O Blythe, que fue el gran estudioso e introductor del haiku en Occidente, una mera nada inolvidablemente significativa. La única condición que pone el mundo para que un ser humano escriba un haiku es que haya sentido un aware o profunda emoción motivada por algún suceso, algo que muchos consideran la clave de la sensibilidad nacional y el origen de su sencillo y hondísimo saber estar en el mundo. Sin esta génesis auténtica, el haiku sería un mero ejercicio literario, retórico. Lo que despierta nuestro aware no es en absoluto grandilocuente, complejo o bizarro. Todo lo contrario, es algo que nos impacta profundamente porque está ahí, porque ha llegado a ser, en la vida misma, la naturaleza en sí. Aunque no es muy usual, también se escribe lo que podríamos denominar el haiku cruel y hoy quizá tomarnos la licencia de llamar haiku negro. Es aquel que refleja un aspecto del mundo natural que al poeta le hace daño. Pero como dice Vicente Aya, maestro del haiku e introductor en España particularmente, no se trata de resaltar que uno tiene el don de la compasión, sino de que se tiene la sensibilidad que le dificulta a veces a aceptar lo que sucede en la naturaleza. La naturaleza no tiene compasión, sería la conclusión, si el haiku nos permitiera sacar conclusiones, pero no nos lo permite. Nos dice simplemente, así son las cosas, habitúate a ello, no juzgues por lo que no puedes comprender. Duélete, escribe, consuélate y acostúmbrate. Paladeemos sin más esta pequeña colección de haikus que hemos seleccionado para ustedes, entre los que hemos dejado colarse alguno un poco oscuro de más, y disfrutemos en contra de nuestras costumbres occidentales de esta conciencia del instante,
cuyo corazón consiste en ser compartido. Un criado arrojando un cachorro ante la luna llena. Un criado arrojando un cachorro ante la luna llena. De Ozaki Osai, mato una hormiga y en cuanto sale la siguiente, también la mato. Mato una hormiga y en cuanto sale la siguiente, también la mato. Del maestro Busson. Flores de colza, la choza del monje. Sin visitarle, paso de largo. Flores de colza, la choza del monje. Sin visitarle, paso de largo. De Isekiro, que tranquilo en la cuadra el caballo que mató a su jinete. Que tranquilo en la cuadra el caballo que mató a su jinete. De Taneda Santoka, monje mendicante y poeta. Mi cuenco de mendigar acepta hojas caídas. Mi cuenco de mendigar acepta hojas caídas. De Yoshimitsu, en la ventana de la celda a una hormiga confieso mi arrepentimiento. En la ventana de la celda a una hormiga confieso mi arrepentimiento. De Koizumi Toshiharu, un niño de 7 años. Mientras me reñían por haber cogido el girasol, yo miraba la flor. Mientras me reñían por haber cogido el girasol, yo miraba la flor. De Hosai, incluso tosiendo, estoy solo. Incluso tosiendo, estoy solo. De Haku-un. Las patas delgadas del ciervo dan un traspiés, la hierba roja de otoño. Las patas delgadas del ciervo dan un traspiés, la hierba roja del otoño. Y por último de Santoka, tras un día en completo silencio, una de esas noches de luna en las que no se puede dormir. Tras un día en completo silencio, una de esas noches de luna en las que no se puede dormir. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el excelentísimo alcalde de Getafe, don Juan Soler. Muchas gracias. Señor Vicerrector de Cultura y Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid, don Miguel Satrústegui. Señora Subdirectora General del Libro de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Moyano. Señora Vocal Asesora de la Dirección General de Política e Industrias Culturales del Libro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, doña María Molina. Comisario de Getafe Negro, Lorenzo Silva. Autoridades académicas, concejales del Ayuntamiento de Getafe, doña Solange Camauer, don Emilio Lledó, doña Olga Lucas, doña Tacha Romero, señoras y señores. Muy buenos días a todos y un año más nos reúne en este aula magna de la Universidad Carlos III de Madrid la entrega de premios del Festival Getafe Negro. La 18ª edición del Premio de Novela Negra Ciudad de Getafe, que ya es un número de ediciones importante, y la 5ª edición del Premio José Luis San Pedro, que han correspondido respectivamente a Solange Camauer y a Emilio Lledó. Getafe Negro es uno de los acontecimientos más relevantes del panorama literario español. Un festival que cada otoño atrae a escritores, académicos, periodistas, profesionales del mundo editorial y público interesado a sus múltiples y variadas actividades. Un festival que convierte a Getafe no solo en la capital del género negro durante algunos días, sino en una referencia cultural ineludible, por la categoría de sus participantes, por la calidad de su programación y por su vocación internacional.
Getafe Negro da a nuestra ciudad una proyección dentro y fuera de nuestras fronteras que tiene un enorme valor y de la que estamos particularmente orgullosos. Ello ha sido posible, partiendo de nuestro compromiso por la mejora de la política cultural, al buen hacer de su comisario, Lorenzo Silva, al que reitero nuestro agradecimiento. Dentro de esa programación de calidad, este acto de entrega de premios es especialmente significativo. Quiero dar mi más sincera enhorabuena a Solange Camagüey, que ha recibido el Premio de Novela Negra Ciudad de Getafe 2014 por su obra Sabiduría Elemental. Una historia que, siendo puro género negro, con una densa trama de intriga urdida alrededor de un asesinato, es también una lúcida mirada sobre la sociedad contemporánea. Los personajes de Camagüey se mueven en un mundo de intereses y dependencias mutuas que ponen de manifiesto la complejidad y ambigüedad de las relaciones afectivas, sean familiares, amistosas o de tipo amoroso. Del mundo de fines del siglo XX. Un libro plagado de referencias literarias que nos habla también del poder de la escritura y de la sugestiva fuerza que la literatura puede ejercer en nuestras vidas. Os lo recomiendo a todos. Quiero destacar, además, que es la primera vez que el premio recae en una mujer, algo de lo que también nos alegramos. Y, finalmente, la voz femenina se incorpora al acervo literario que constituyen las sucesivas ediciones de este premio. Espero, Solange, que Getafe te acompañe siempre, allá donde estés, al otro lado del Atlántico, y que esta obra dé nuevos y decisivos éxitos a tu carrera literaria. Por otro lado, el premio José Luis San Pedro reconoce la trayectoria creadora de autores que han destacado de forma sobresaliente en algún género literario, demostrando también un compromiso con la humanística y los valores cívicos. Emilio Lledó, nuestro premiado de este año, es una de las grandes figuras del pensamiento español actual. Filósofo, aunque a él no le guste, y filólogo, miembro de la Real Academia Española, profesor de universidad en España y Alemania y de instituto, como él siempre recuerda, Emilio Lledó ha sido un destacado discípulo de Gadamer. Del gran filósofo germano aprendió no solo la importancia de la escritura como uno de los productos culturales más valiosos de la humanidad, sino sobre todo la relevancia de la hermenéutica como camino de comprensión de esa escritura, como proceso de entendimiento del texto que, una vez abolida la inmediatez de lo puramente oral, permite la supervivencia de la memoria y crea tiempo pasado y futuro que nos hace plenamente humanos. Son la escritura y la lectura, el diálogo entre autor y lector, las que trazan la frontera de lo humano, las que perfilan nuestra doble ciudadanía que discurre entre la naturaleza y la cultura. Con la claridad propia del sabio que lo explicaba en El silencio de la escritura, obra que, por cierto, recibió el Premio Nacional de Ensayo en 1992. Emilio Lledó ha estudiado y ha escrito sobre grandes pensadores de la antigüedad, los diálogos de Platón, que han sido uno de los objetos constantes de su reflexión, los tratados de Aristóteles, con su poderosa propuesta ética, y también el epicureísmo, en aquel ensayo memorable en el que desgranaba las máximas capitales de esta filosofía hecha desde la corporalidad y dirigida a la búsqueda de la felicidad. Don Emilio, sin embargo, no se ha encerrado en el jardín, ha salido afuera, al ágora, y nos deja un pensamiento para la vida, un análisis de los problemas que atenazan a las sociedades actuales, hondas reflexiones de la convivencia colectiva sobre los problemas morales y políticos del mundo de hoy. Su larga trayectoria intelectual, recorrida por esa idea de virtud, excelencia y ejemplaridad que los griegos llamaron arete, se hace merecedora e indudable de este reconocimiento. Maestro, nuestra felicitación y nuestro agradecimiento por tu incansable labor intelectual. No quisiera terminar sin evocar a José Luis San Pedro en este día que es también un homenaje a su figura. Escritor de gran compromiso vital, al que continuamos leyendo porque su obra no dejará nunca de enriquecernos.
no dejará nunca de estimular nuestra reflexión. Así lo recordamos siempre y especialmente en esta entrega del premio que lleva su nombre. Muchas gracias. Muy bien, pues se levanta la sesión.